Hola, muy buenas tardes. Buenas tardes, Miss. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, mi Hola, buenas tardes. tardes, Licen. Buenas tardes. Sus cámaras, por favor. Nicole, Luz, Madeline, Fernanda. Fernanda, ¿me está escuchando? Sí, Ya, mi. ya leí su comentario. Está bien, no hay problema, ¿ya? Recuerde que cuando son en los trabajos, usted tiene que enviar justificativo, usted ya sabe, ¿verdad? Referente a eso. Aunque sí los he enviado. Ya, vamos. María José, su cámara. Madeline, su cámara. Mi cámara está fallando, disculpe. Está bien, Madeline. Cuando ustedes tengan inconveniente con su cámara o con su micrófono, por favor, me indican en el chat para ya saber y ya tener presente. Si a ustedes no les funciona el micrófono, yo ya sé que ustedes no van a poder participar en clase, por la cual ya no los voy a estar llamando. ¿Ya? Bien, vamos a empezar la clase con el siguiente tema. Como pueden observar en pantalla, tenemos como tema principal en sí lo que es América Latina en los 60. En lo que fue la época de los 60 en sí, se vivieron globalmente diversos fenómenos como la revolución urbana, la revolución feminista, también lo que fue la Guerra Fría, también lo que fue la lucha por los derechos civiles. En base a esto, entre los años 60 en sí fueron escenarios, diversos escenarios contra la lucha, contra la represión, contra la unión social. Fue una época en sí en que la juventud en sí se armó de fuerza, se armó de fuerza para lo que son los diversos grupos trabajadores que se presentaban en su momento para poder exigir no solamente reformar lo que son las reformas en lo que es en las fábricas, sino también los que son en las escuelas, que ellos se los escuchen y también sino que los represente también de manera igualitaria en lo que es la vida cotidiana en sí. En base a lo que es América Latina en los años 60, también fue un proceso en que abarcó también lo económico, representativo, lo que es economías latinoamericanas. Por favor, María José, lea. Desde mediados del siglo, las economías latinoamericanas experimentaron grandes transformaciones. Las estructuras agrarias sufrieron fuertes presiones de modernización y cambio. Las reformas agrarias modificaron las estructuras de tenencia de la tierra, pero aunque, aunque a veces la tierra fue a mano de los campesinos y eso se planteó como revolución, el capitalismo avanzó en el sector agrario, las haciendas se transformaron en modernas empresas agrícolas y muchos campesinos migraron a las ciudades. Entre los años 50 y 80 se intensificó la industrialización en América Latina. Su objetivo fundamental fue la sustitución de importaciones. Crecieron las plantas de ensamblaje de automotores y las de elaboración de productos químicos, entre otras. Con el crecimiento de la industria y la migración del campo, crecieron las ciudades hasta convertirse algunas en enormes complejos urbanos, con escasos servicios y grandes masas de gente sin ocupación fija. Creció la deuda externa y la crisis petrolera de los 70 tuvo su impacto. Desde los años 50, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, tuvieron tuvo gran influencia en las políticas de los gobiernos y la opinión pública. Su propuesta se centraba en el desarrollo económico a base de la
modernización agraria y la industrialización. Gracias, María José. En lo que fue la década de los 60, fue un periodo de importantes cambios que se presentaron en su momento, como es en lo económico, a nivel mundial en sí. La mayoría de los países en este año obtuvieron diversos cambios representativos a lo que es la economía. Ya que estaba en una fase de posguerra, ustedes ya saben lo que es una posguerra, después de una posguerra viene una reconstrucción, lo que significa en sí que la economía mundial en su momento, en esa época, estaba en una fase de crecimiento en sí, en la cual ellos desarrollaron diversas formas de poder evolucionar lo que es la economía, en lo representativo en lo que es Latinoamérica. Su objetivo fundamental en sí era poder realizar importaciones a otros países, en las cuales de ellos crecieron en lo que es en el ensamblaje, en lo que son los automotores, en lo que es la elaboración y productos químicos, entre otros productos que ellos realizaban para poder en sí, poder ellos tener un buen funcionamiento importante en lo que es la economía, un buen avance mediante lo que es esta economía representativa en los años 60. Luego de muchos años, en lo que es representativo, años antes de los 60, que fue en los 50, hubo una comisión en sí representativa económicamente para lo que es la economía en América Latina y el Caribe, que era el CEPAL. En sí, este tuvo una gran influencia en lo que es la política, mediante lo que son los gobiernos, lo que es la opinión en sí, lo que es la opinión de la política, como ellos tenían diversas respuestas de estos políticos para poder organizarse, para poder centralizarse y obtener un buen desarrollo económico a medida que ellos realizaron una buena modernización en lo que representa, en lo que es lo agrario y en lo que es la industrialización en sí. CEPAL significa lo que es Comisión Económica, representando lo que es América Latina en sí. Luego de esto se surgió lo que es el clima insurgente. Por favor, Matías, lea. El clima insurgente. Sí. Ya. Desde los años 50 en América Latina se agudizaron los conflictos sociales. Las organizaciones de trabajadores, especialmente industriales, de campesinos y pobladores de las ciudades en crecimiento, aliadas a los partidos de izquierda, crecieron en número e influencia. Se desarrolló un clima de movilización social y surgieron las guerrillas. Conforme se agudizaba la Guerra Fría a escala internacional, dentro de nuestros países se realizaron marchas, movilizaciones, huelgas y protestas que, en algunos casos, crearon una gran agitación. Desde mediados de los 40, Colombia fue sacudida por la violencia. Surgieron movimientos armados y en medio del conflicto conservador liberal, el general Rojas Pinilla se proclamó dictador. Cuando fue derrocado, los dos partidos rivales acordaron alternarse en el poder. En Venezuela, un golpe militar llevó al gobierno a Marcos Pérez Jiménez cuando fue dispuesto. Cuando fue depuesto, se inició una etapa en la que gobernaron los partidos de Acción Democrática y Democracia Cristiana, cuyas dos máximas figuras fueron Rómulo Gallegos y Rafael Caldera. En Paraguay empezó una larga dictadura de Stroessner en Ecuador, de una crisis económica. Los militares tomaron el poder y realizaron varias reformas. Gracias, Matías. En base a por qué surgió este clima insurgente en su momento, representativo desde los años 50 en sí, esto es porque se manifiesta lo que es este clima insurgente en sí se manifiesta en un clima cuando el orden establecido en su momento se ve alterado por diversos factores. Estos factores está lo que es las oposiciones de diversas autoridades, como ya lo mencionó Matías, las diversas autoridades que estaban establecidas en ese momento por tener diversas opiniones en las cuales estos movimientos que estaban establecidos en su momento estaban en contra de los diferentes gobiernos formados entre los años 50 hasta los 60. Ahora, para esto fue porque tenían diversas opiniones referentes a las leyes, cómo se administraban las leyes en ese momento, por eso se realizó este clima insurgente. Gracias a que este clima insurgente es donde se manifiestan
diferentes entornos relacionados en ese momento, diferentes órdenes establecidos que ya estaban establecidos, pero por diversas opiniones de diversas personas que tenían su opinión personalmente, por eso se estableció lo que es este clima insurgente en sí, representativo en lo que fue los años 50 en su momento, en la cual es cuando leyó Matías, desde mediados de los 40, Colombia fue sacudida por lo que es la violencia. También surgieron diferentes movimientos armados, en la cual diversos conflictos conservados, que fueron conservados liberal, lo que fue en General Rojas Pinilla, que proclamó ser el dictador cuando fue derrocado en su momento. Dentro de estos, los partidos rivales que acordaron alternarse en lo que es el poder, en lo que es Venezuela en sí, fue un golpe militar que llevó lo que es al gobierno a Marcos Pérez Jiménez, cuando fue dispuesto lo que es en sí lo que fue el inicio de una etapa de lo que es la gobernación de los partidos de Acción Democrática y Democracia Cristiana que se representaba en su momento, cuyas figuras en sí fueron Rómulo Gallegos y también Rafael Caldera en su momento. Referente a lo que es Paraguay, también comenzó lo que es una larga dictadura, referente a lo que es Stroessner, lo que es también Ecuador, en medio de una crisis económica que se presentó en su momento. Estos militares tomaron lo que son el poder y realizaron varias reformas representativas de lo que era en su momento desde los años 50 hasta los 60. ¿Por qué se organizó este clima insurgente en sí? Es porque por medio de esta producción, pongámoslo así, medio de este desarrollo del clima insurgente, es donde manifestaban las diversas opiniones o diferentes entornos que se favorecían en ese momento por tener diferentes ideas. Es decir, que no estaban de acuerdo con no estaban de acuerdo con los factores que se presentaban en su momento. Luego de esto, observamos en pantalla cómo fue una violencia en Colombia, representativo en el año 1948. Es así como ellos representaban lo que es la violencia en ese momento, ya que en varios países se protagonizaban en sí lo que es diversas fuerzas progresistas en base a lo que es al poder de elecciones representativo en lo que es Bolivia también. En Bolivia, en el año 1952, se formó lo que es el movimiento nacionalista revolucionario que inició un importante cambio político en su momento. En lo que fue en el año 1952 es donde revolucionó un gran avance en lo que es importante en el cambio político en sí. Ahora, representativo en lo que es en Brasil, también fue elegido como presidente en su momento, fue elegido Getulio Vargas, que fue este presidente en sí, pero al no poder cumplir con todas las expectativas que tenía lo que es Brasil, lo que es cómo ellos conformaban su sociedad en sí, al no poder cumplir las expectativas que ellos querían, esto le permitió que no cumpla todas las expectativas que ellos fomentaban en su momento. Ahora, en lo que es en Guatemala, fue elegido Jacobo Arbenz, lo que, no obstante, su gobierno fue interrumpido por un golpe de Estado. Es decir, que cuando fue elegido Jacobo Arbenz, fue interrumpido su elección porque en ese momento se realizó lo que es un golpe de Estado en su momento, en la cual organizaron una central inteligente referente a lo que es los Estados Unidos, la CIA. ¿Qué es la CIA? ¿Ustedes sí saben qué es la CIA? Chicos, ¿saben lo que es la CIA? ¿Qué significa estas siglas? Mm, Era, o sea, una de Agencia Central de Inteligencia, algo así era. Sí, muy bien, Matías. CIA significa Agencia Central de Inteligencia. Luego de esto, que se pasó lo que es el clima insurgente, vino lo que es en sí la Revolución Cubana. ¿Cómo se presentó? ¿Cómo se presentó en el año 50, a partir del año 50 en sí? Dígame, Matías. Creo que estas trabajan por el internet, o sea, creo que estas cerraban páginas ilegales, ¿no? Algo así era, no recuerdo bien.
Por el internet trabajan mucho. Sí, está bien, Matías, muy bien. Luego de esto, viendo lo que es la Revolución Cubana, por favor, Daniela, lea. La duración de los años 50. En Cuba surgió el movimiento republicano, 26 de junio, contra la dictadura de Bastia. Era liderado por Fidel Castro y médico argentino Ernesto Guevara, el hecho quien organizó una guerrilla desde la Tierra Maestra y logró derrocar a las dictaduras. En el 1959, la revolución triunfante procesaron a los torturadores y a los responsables de violaciones de los derechos humanos. Iniciaron cambios, entre ellos una reforma agraria y estabilizaron algunas propiedades extranjeras, en especial de norteamericanos vinculados con la mafia. En Gracias, dos Fernanda. Gracias. Matías Caijao, por favor, siga la lectura. Matías, Dígame, Miss. por favor, continúe con la lectura. Borrando un tema que tengo la pantalla borrosa, Miss, que no puedo ver muy bien. En 2 años, En 2 años el gobierno cubano estaba en conflicto con el de Estados Unidos, que apoyó una fallida invasión a la isla. Castro anunció que la revolución era de carácter comunista y consolidó una alianza con la URC, que respaldó su proceso por décadas. gracias, Matías. ¿Qué significaba la URSS? Unión de la República Socialista Soviética. Ya, muy bien. Parece que ya por fin se lo están aprendiendo. ¿Sí o no? ¿Ya todos se acuerdan qué significan las siglas? Bien, chicos, cuando se presentó lo que es la Revolución Cubana durante los años 50, como lo mencionó Fernanda, lo que es en Cuba surgió un movimiento revolucionario representativo el 26 de julio contra lo que fue la dictadura de Batista en su momento, en la cual él era liderado por Fidel Castro, aquí en pantalla. Este era Fidel Castro, como pueden observar, aquí también está lo que es Ernesto Che Guevara, que era representativo en La Habana, estaba en La Habana en el año 1959. Ahora, ¿qué pasó después de lo que era contra la dictadura de Bastida? En lo que fue Fidel Castro en sí, fue un médico argentino. Ernesto Che Guevara, como le decían, era quien organizaban diversas guerrillas desde la Sierra Maestra y pudieron en sí derrocar diversas dictaduras representándose en el año 1959. Luego de esto, de todas las revoluciones que surgieron en su momento, estas revoluciones salieron triunfantes y pudieron procesar a los que eran los torturadores que se presentaban en su momento, en las cuales eran responsables en sí de lo que son las violaciones de los derechos humanos en su momento. Por eso se realizaron diversos cambios, que entre esos cambios estaba una nueva reforma agraria, en la cual establecieron los que son algunas propiedades de extranjeros, en especial los norteamericanos vinculados a los que son a la mafia en sí. A pasar de los años, lo que es el gobierno cubano en sí, tenía un conflicto con los Estados Unidos. Al tener un conflicto con los Estados Unidos, hubo apoyo, este apoyo con una fallida invasión de lo que es la isla. Castro anunció que en su momento ellos tenían que la revolución en su momento era de un carácter comunista en sí. Consolidó con lo que es la URSS para poder tener respaldo mediante estos procesos que se presentaban por décadas en sí. Muy bien, Matías. Esta era cómo fue revolucionando lo que es Cuba en su momento.
Ahora se presentó, luego de eso se presentó lo que es la contrainsurgencia. Por favor, Luz, lea. ¿Cuál leo? La contrainsurgencia. La Revolución cubana tuvo inmenso impacto en América Latina y reforzó a los movimientos populares y de izquierda. En varios países se reactivaron o comenzaron acciones guerrilleras. La Habana se convirtió en centro de reuniones de políticos, líderes sociales y jefes de grupos insurreccionales. Estados Unidos intensificó la presión sobre los gobiernos Cuba, que se fue impulsada de la Organización de Estados Americanos, OEA, y para que rompieran relaciones con los países afines de URSS. Se incrementó ¿qué? el adoctrinamiento anticomunista y el entrenamiento para la insurgencia de los militares lin- a ver, ay, latinoamericanos. La Alianza para. Eso ahí también, Sí, para unir, a ver, acá. ay, qué lío está ahí. ¿A dónde está eso? Y el Sí, progreso. el progreso. El progreso donó equipos, repartió alimentos a los pobres y entregó los ejércitos armas para el combate a las guerrillas. Se fomentó el anticomunismo en toda Latinoamérica, en la mayoría de los países, y se dieron dictaduras militares auspiciadas por Estados Unidos, que reprimieron la agitación popular, persiguieron a los dirigentes de izquierda y llevaron adelante políticas que favorecían a los dueños de la capital. Gracias, Luz. Cuando se presentó lo que es la contrainsurgencia en sí, esto revolucionó lo que es Cuba, teniendo un inmenso impacto referente a lo que es América Latina, en la cual reforzaron los diferentes movimientos populares que se presentaron en ese tiempo cuando hubo la revolución. A medida que varios países se reactivaron y comenzaron a tener lo que son diversas acciones guerrilleras, en la cual La Habana se convirtió en el centro de reuniones políticos, líderes sociales y jefes de grupos insurreccionales. Ahora, luego de esto, Estados Unidos se intensificó en lo que es la presión de los diferentes gobiernos latinoamericanos para poder en sí poderse aislar en Cuba y tener así, esto provocó que fue expulsada de lo que es la Organización de los Estados de América, americanos, referente a lo que es OEA. ¿Qué significa OEA? La Organización de los Organización de Estados los Estados Americanos. Americanos. Ya, muy bien. ¿Para qué tuvieron esta relación? Para poder tener en sí que ellos rompieran diversas relaciones con los países afines de que la URSS tuviera un buen incremento en lo que son las diversos adoctrinamientos o diversos anticomunistas que se presentaban en ese momento, en la cual ellos tenían que tener un buen entrenamiento para lo que es la contrainsurgencia de militares latinoamericanos que tenían una buena alianza para poder en sí tener un buen progreso, en la cual donaron diversos equipos que se repartieron también diversos alimentos a los pobres y luego entregaron al ejército diversidades de armas para combatir a lo que es diferentes guerrillas que se formaron en ese momento. Luego lo que se fomentó, lo que es el anticomunismo en toda Latinoamérica en sí. La mayoría de los países se dieron dictaduras militares auspiciadas por los Estados Unidos en sí.
en la cual esto permitió que persiguieran a los dirigentes de la izquierda y llevaran en sí lo que son las diferentes políticas que favorecían a los dueños de la capital en sí. A medida de esto pasaron en sí los inicios de la integración en sí, que fueron representativos de los años 60, en la cual esto mediante los 60, ellos tuvieron una unidad europea que conformaron mediante lo que es el trabajo, de lo que es la CEPAL, se dio lo que es un gran impulso de integración mediante lo que es en sí, lo que es ALAC, que es una asociación latinoamericana de libre comercio. Recuerden, ALAC es una organización, es una asociación latinoamericana de libre comercio en la cual estos objetivos que ellos tenían en sí era tener y poder lograr un buen avance mediante los problemas que ellos tenían, mediante este avance de escasez que ellos tenían. Por en sí, ellos formaron lo que es un nuevo pacto andino que fue fundado en el año 1969. Para luego de esto surgió lo que es el mercado en sí como centroamericano en sí. En base a los inicios de la integración se presentó lo que es en sí lo que son los cristianos por la liberación. ¿Qué entienden ustedes por liberación? Cuando, o sea, como cuando has pasado por, no sé, algo, o sea, algo que, o sea, alguna regla, o sea, alguna regla que te impedía muchas cosas. Por ejemplo, o sea, hay algunos países que creo que son árabes o algo así que tienen, que antes no tenían a las mujeres, o sea, que se podían vestir normalmente y que podrían, o sea, que podían tener una vida normal, ahora tienen que vestirse y también creo que es una regla que tienen que estar vestidas así o si no reciben un castigo. Entonces, una liberación sería como pasar algunas reglas estrictas. Gracias, Matías. ¿Quién más? Daniela. Mi cree que en unos países vendían a sus hijas, creo que en Turquía o algo así. Ya. Gracias, Fernanda. Me equivoco. Daniela, ya. Muy bien, Fernanda. A ver, ¿quién más? ¿Quién más? Mire, yo creo que también es como romper limitaciones o restricciones. Ya. ¿Quién más quiere participar? ¿Puedo decir yo otra cosa, Miss? Siga. Creo que otros países provienen a esa cosa de Dios. No sé en qué país, pero provienen de Dios, que no, que no sobre cristianismo, creo. Era, o sí, en un país. Ya, Fernanda. Muy bien. ¿Quién más? También podría ser cuando ya no siguen las mismas reglas, sino que ya son libres realmente y ya no siguen las mismas reglas, ni siguen las personas que las mandan, le dicen no hagas esto y así. Ya, muy bien. Vamos a avanzar porque no termina la clase. En base a cómo tenían los cristianos, cómo ellos entendían lo que es la liberación en sí, mediante que son los diversos procesos que ellos tenían a medida que pasan los años de los 60, ellos impulsaron lo que son las diversas nuevas reformas de consolidación en lo que es el Vaticano, en el Vaticano II, en la cual se surgió lo que es América Latina, se surgió lo que es un nuevo movimiento cristiano por la liberación, en la cual ellos tuvieron la oportunidad de poder organizar, de poder tener nuevas comunidades de base, con la cual ellos podían asumir diversos compromisos religiosos para poderlos poner en práctica mediante lo que sea un compromiso de político, de poder luchar por lo que es la justicia social, o también en sí tener un compromiso específico en lo que está basado el capitalismo dominante en su momento. Luego de esto se surgió diversos desarrollos representativos a lo que es la teología de la liberación en sí. Esta es una base de mensajes que ellos tenían, una base de mensajes cristianos de liberación que las personas tenían y eran también colectivas. Ahora, ellos decían que Cristo vino a liberar a la gente del pecado. Y según la Biblia, el principal pecado en lo que es la opresión de una persona sobre otra, lo cual trae sufrimiento y pobreza en sí.
por lo cual estos cristianos representativos de lo que es América Latina en sí, estos debían comprometerse a las diversas justicias que estaban en su momento, a poder luchar contra lo que es el pecado social representativo en estos cristianos, en la cual ellos tenían que sumar o luchar por esta liberación en sí y también tenían que estar comprometidos a enfrentarse a diversas dictaduras que se presentaban en su momento. Tenían que luchar contra las represiones, también tenían que luchar por los derechos humanos, poder aliarse a diferentes organizaciones por la cual ellos tenían tenían un seguimiento a diversos gobiernos autoritarios que se presentaban en su momento. Ahora, luego de esto, el obispo en sí era una tendencia representativos en su momento, en la cual uno de estos obispos fueron lo que es el de Cámara, que en sí también fue un fragoso en Brasil, Menéndez Arceo también representativo en México, y Leonidas Proaño representativo en Ecuador, y también hubieron más representativos de diferentes países en sí. Ahora, referente a esto, es cómo cómo ellos veían el cristianismo por la división, por la liberación en su momento. Como pueden observar en pantalla, tenemos una gráfica representativa a lo que es en sí los cristianos por la liberación. Aquí está una gráfica representativa en la cual ellos tenían ¿cómo les digo? Diversas organizaciones, diversas comunidades que ellos organizaban en su momento. Daniela, ¿me quiere decir algo? Fernanda, No, Miss. ¿me quieres indicar algo porque me sale que No, no? no, nada. Ya. Muy bien, esto era representativo para ellos en base a lo que son los cristianos por la liberación en sí. ¿Tienen alguna pregunta? Si no, para seguir con la actividad y también les quiero comunicar algo. ¿No? No, Bien. Lice. Les explico la actividad que ustedes tienen que realizar. Aquí está. Redacta en tu cuaderno. ¿Qué van a redactar? Van a redactar una definición sobre la teología de la liberación. Lo que ustedes entendieron sobre esta teología de la liberación o se van a basar y van a leer este cuadro, este concepto que ustedes observan aquí, más lo que ustedes observan acá, leer las siguientes declaraciones de Monseñor Leonidas Proaño. Si ustedes gustan, pueden leer ambos conceptos como era en sí representativo de lo que representaban los cristianos por la liberación, o simplemente ustedes dan su propia conclusión referente a que una definición de la teología de la liberación. Ahora, en lo que es tarea, ustedes van a establecer una secuencia de los distintos momentos de la Revolución cubana, desde la dictadura de Bastida hasta el rompimiento con los Estados Unidos. Ustedes van a seguir esta secuencia, puede ser otra secuencia con el modelo que ustedes quieran, con el diseño que ustedes quieran, pero lo importante es que sigan una secuencia. Matías, ¿Qué pasó, Miss? revisa y lee. Ya. Ya, ustedes van a leer, si ustedes gustan, van a leer estas teologías, tanto de lo que dice Monseñor Leonidas Proaño o lo que dice el cristianismo por la liberación. Pero tienen que dar un concepto basado específicamente, una definición, lo que significa teología de la liberación. Si ustedes gustan, leen ambos textos, ambos conceptos y sacan una conclusión. Si no, ustedes realizan con sus propias palabras, ustedes realizan una definición, tienen una actividad y una tarea. ¿Alguna pregunta? Chicos, No, ¿Puedes Miss. explicar de nuevo, Listen, que casi no le entendí? a ver, van a realizar una definición